amigos con el Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a estar considerando dos versículos de la epístola que le escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, los versículos 18 y 19. Y tal y como solemos hacer, vamos a estar dando lectura acá a mi traducción libre de estos dos versículos, considerando el texto griego y el contexto. Mi propuesta de versión libre o paráfrase es esta. Les digo esto, señala lo que habíamos visto en nuestro último encuentro relacionado con el versículo 17, ¿no? Les digo esto porque deben rechazar la posibilidad de imitar a los muchos individuos que andan cerca de ustedes, de los cuales muchas veces les ha advertido. Pues bien, ahora lo vuelvo a decir hasta con lágrimas en mis ojos, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dichas personas tienen como Dios la satisfacción de sus deseos carnales y, dado que ponen su pensamiento solo en las cosas terrenales, se jactan de aquello que les debería dar vergüenza. No toman en cuenta que de seguir así, el fin que les espera es la ruina total. Con base en esto, entonces, en esta oportunidad, vamos a estar reflexionando con base en esta propuesta. Debemos rechazar el ejemplo de los libertinos. Esta es mi propuesta para este encuentro número 35 de 10 minutos con el Nuevo Testamento. Y la primera cosa por la que debemos actuar así es porque son enemigos de la cruz de Cristo, sobre quienes Pablo advirtió reiteradamente. Interesante que acá él va a hacer un juego de palabras, porque cuando dice que muchas veces le ha advertido, usa la palabra polakis, y luego hace ver que eran peligrosos porque eran muchos, y esta palabra en griego es poloi, o sea, establece como un juego de palabras, son muchos y por eso se han vuelto peligrosos, y debido a eso él les había advertido muchas veces que deberían alejarse de estos malos ejemplos. Recuerden que en nuestro último encuentro habíamos visto que había que seguir solo los buenos ejemplos, como el de Pablo y los que tenían un estilo de vida como él. Pero también porque su destino, el destino de estas personas, es la ruina total. Y acá el apóstol utiliza un término muy fuerte en griego, apoleia, que realmente se refiere a una destrucción, a una ruina total. Y la razón de esto, de por qué ellos están destinados a la ruina total, se da en tres pasos, se indica a través de tres argumentos. El primero es porque deifican sus apetitos, ¿no? Convierten sus apetitos en un Dios. Esto es lo que vemos en la segunda parte del versículo 19. Como dice la Nueva Versión Internacional, adoran al Dios de sus propios deseos. O como dice la versión popular Dios habla hoy, su Dios son sus propios apetitos. La palabra que se utiliza en el original es la palabra koilia, que significa vientre. Es decir, que la mayoría de los traductores han entendido que está usado acá en un sentido figurado, en el sentido de indicar apetito o deseo, ¿no? En segundo lugar, ya que sienten orgullo por su mala conducta, que más bien debería avergonzarlo. Como dice la versión popular Dios habla hoy, sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. En nuestro tiempo hemos oído y estamos oyendo de personas que hablan del orgullo de una cierta conducta, de un cierto estilo de vida que más bien debería avergonzarlo. Quizás esto es lo más triste de nuestra época. Esto es lo que tiene que ver con una generación depravada, como habíamos visto previamente en otro de nuestros encuentros, que decíamos en esa oportunidad que así como Pablo veía una generación depravada en su época, así también podíamos reconocerla en la nuestra.
O como dice bien en la traducción del lenguaje actual, esa gente está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza, ¿no? Siempre ha habido gente que ha cometido pecados de todo tipo, pero lo más triste es cuando, como en el caso de lo que se habla a Pablo, o como en la actualidad, en vez de avergonzarse las personas de su conducta equivocada y pecaminosa, lo muestran como un ejemplo a seguir y hacen proselitismo, como diciendo, este es el buen camino, esta es la vida que realmente vale la pena vivir. Y entonces esto está muy relacionado con un tercer motivo de por qué estas personas en aquella época y en la nuestra también tenían como destino la ruina total, y es que piensan solamente en lo terrenal. Lo dice muy claramente la traducción del lenguaje actual. Solo piensa esta gente en las cosas malas de este mundo. Y en estos tiempos donde predomina la influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales, qué importante es que los cristianos, como vamos a ver más adelante, en el capítulo 4, versículo 8, llenemos nuestra mente de pensamientos positivos y puros que nos permitan fortalecer nuestra comunión con Dios, no como en este caso, el distanciarnos de la voluntad de Dios y llevarnos a un estilo de vida que realmente no tenga nada que ver con lo que Dios espera de nosotros como personas que hemos sido hechas a su imagen y semejanza. Y menos aún que como cristianos caigamos en la trampa de dejarnos dominar por lo terrenal, de dejarnos imprimir todas estas propuestas de vida inmoral que se aparta de la voluntad de Dios, porque realmente nosotros no solamente tenemos la bendición de haber sido creados por Dios, sino que hemos sido recreados por Dios en Cristo. Y entonces, como hacemos siempre, yo quisiera invitarlos a que meditemos, para ir terminando, en las enseñanzas prácticas para el cristiano contemporáneo que yo quisiera compartir en esta oportunidad, en este nuevo encuentro, en este nuestro 35 encuentro, nuestro 35º encuentro. Y como hago siempre, leo ahí de Una Iglesia Gozosa, el libro en que he hecho una exégesis de Filipenses destinado a los cristianos del siglo XXI. Hay dos enseñanzas que encuentro en este pasaje con los cuales quisiera terminar nuestra reflexión de este día. La primera dice así: pongamos mucha atención en el estilo de vida de aquellos hermanos que tomamos como modelo. Procuremos que su conducta sea similar a la de un Pablo, ¿no? Esto que ya habíamos comentado en nuestro encuentro anterior nos lleva a dos que tienen que ver más estrictamente con lo de hoy, ¿no? Recordando lo que habíamos visto en el encuentro pasado, veamos estas dos. Tenemos que ser realistas como Pablo y aceptar que los enemigos de la cruz de Cristo son muchos y que por eso debemos estar atentos a quienes nos han advertido sobre sus artimañas. Lamentablemente no se trata solamente de uno, de dos, los que son enemigos de la cruz de Cristo, sino que son muchos, y por eso debemos estar alerta que no vayan a influir negativamente en nuestra vida. Y la otra dice así: no solo en nuestra época hay quienes pretenden enorgullecerse de aquello que más bien debería darles vergüenza. Ya en los tiempos de Pablo existían personajes así. Esto nos muestra la astucia con que el diablo conduce a tantas personas a no distinguir entre el bien y el mal, y nos anima a redoblar nuestros esfuerzos en dar a conocer la verdad. Muy bien, entonces creo que está bien en claro
lo que estos versículos nos muestran de por qué debemos rechazar el ejemplo de los que viven el libertinaje, una libertad exagerada y aparte de la voluntad de Dios. Los espero la próxima semana en un nuevo encuentro de 10 minutos con el Nuevo Testamento.